¿Qué, qué les gustaría ver? Los escucho. O bueno, los leo, cualquier cosa. Hola. No sé, Richard, la verdad, cosas que vayan al parcial en general, que pueden ir de las 7, de las 8, de las 9. Ajá, ¿quieres que veamos directamente ejercicios TP7, 8 y 9? Bueno, ¿quieren que veamos directamente entonces ejercicios de parcial? Claro, cosas que sean así visualmente, Sí, digamos. bueno, parcial, listo, listo, listo. Vamos, ejercicio parcial directamente. Podemos ver algo del el PDF que les he mandado. Ahí están ejercicios recopilados de parciales viejos. Eh, Lo que sí, no están los del parcial del año pasado. No he agregado esos porque, bueno, el PDF lo hice el año pasado. Así que, nada, eso como para comentarles. Pero bueno, podemos empezar con eso. A ver, lo voy a abrir y lo comparto para que chusmeen. Perdón, ¿qué dice alguien? A la hora del parcial, ¿por cuál recomiendas empezar? Por el que más sepas. Este, la verdad que este último parcial o es el más fácil o es el más difícil. No tiene un punto medio. ¿Por qué lo digo? Porque... uy, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Por qué lo digo? Porque... Esperen que de fijo esto para que vean la guía. Ahí está. Porque bueno, hay muchas cuestiones, muchas maneras de resolver un problema que ustedes ya las han visto. O sea, se les va a hacer muy repetitivo porque es muy parecido a lo que es campo eléctrico y las deducciones son muy similares. Pero al mismo tiempo tiene como cierta vueltita que puede hacer que bueno, se confundan en algunas cosas y sobre todo el tema de aplicar bien la regla de la mano derecha, y bueno, hay otras cuestiones propias del magnetismo que son diferentes a la parte electrostática que hacen, bueno, que se puedan confundir, pero en sí no es muy complicado. Generalmente el ejercicio más complicado suele ser el último, el 9, perdón, el del TP9, porque inducción medio que lo llegan a ver así nomás, no lo entienden bien, entonces bueno, por ahí terminan metiendo la pata. En cambio los otros dos son más parecidos a lo que ya vienen viendo. Bueno, entonces, tenemos aquí, punto número 7, todo lo que son ejercicios de campo magnético, es decir, mejor dicho, son ejercicios de fuerza magnética, ¿sí? Pero bueno, la unidad se llama campo magnético. Este ejercicio, si mal no recuerdo, antes estaba mal. No me acuerdo si ya lo he corregido o no. Este dato, digamos, estaba mal porque aquí decía que la espira estaba doblada en forma de triángulo isósceles y con el dato que había aquí les daba como que el triángulo era equilátero y no isósceles, pero creo que lo corregí. Después, ¿qué más? Este creo que es muy parecido a uno que hay en la guía, no estoy seguro. Después, ¿cuál más? Un alambre de 33 centímetros, bla, bla. Eh, no, ese de momento no. Sobreviniendo de una corriente. Ajá. Entre las componentes de fuerza magnética, no, ese no. Por las dudas, si me están hablando, está silenciado esto, ¿no? Por bien. Podemos hacer este, quizás un electrón de carga, ingresa con velocidad en un campo magnético de Fórmula. No, estos son muy fáciles. Bueno, me parece que este es como el más interesante para hacer. Este, problema 7.5. No sé si hay alguno parecido en la guía. ¿Qué les parece? ¿Hacemos ese?
Bien. Bueno, hacemos eso entonces. A ver, lo voy copiando. Bueno, ahí te copió el problema. Supongo que ya lo he leído. Nos dice un alambre que se encuentra en el plano XY doblado en forma de L, como se indica en la figura siguiente, de forma tal de quedar conformado por dos tramos rectos perpendiculares entre sí. Uno de ellos sobre el eje X en 50 centímetros de longitud, o sea que está horizontal. Esperen, voy a compartir para todos esto, porque si no, capaz que alguno no lo está viendo. Ahí está. Les decía que está acostado, ¿sí? Tiene 50 centímetros de longitud. Yo a esa longitud le he puesto L2 y el otro alambre está sobre el eje Y, o el otro tramo del alambre, y tiene 30 centímetros de longitud. Yo a esa longitud le he llamado L1. Bien, si la corriente que fluye por el alambre es de 15 amperes, tiene el sentido ese que se muestra, y este se encuentra en una región con campo magnético uniforme en la dirección -z, eso sería entrando a la pizarra, y tiene una magnitud de 0,25 teslas, determina la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre el alambre. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer aquí, lo que yo hago primero es imaginarme cómo sería la fuerza sobre cada tramo. Ustedes tienen una ley, o una definición, mejor dicho, de cómo
de cómo se obtiene la fuerza magnética para un tramo de conductor recto, ¿sí? Esa ecuación con la que vamos a trabajar es la siguiente. Bueno, en realidad, directamente así. Y aquí tienen que esto es I por L. Bien. Esa es la ecuación con la que vamos a trabajar. Donde esto es un producto vectorial. Bien. Esta expresión, que solamente es válida para tramos rectos, bien, como en este caso que tenemos un tramo de conductor recto, en realidad es un solo conductor, digamos que está doblado en dos tramos rectos, podemos trabajar con esta ecuación partiendo el problema en dos partes, en un tramo que sea así, vertical, y en otro tramo horizontal. Bien, entonces el tramo vertical, si yo veo esta ecuación, vemos que la fuerza es perpendicular al plano que forman el vector L y el vector B. ¿Y cuál es el vector L? El vector L es un vector ficticio, digamos, que yo me invento, que va a tener el mismo sentido del movimiento de las cargas, o sea, el mismo sentido de la corriente. Como la corriente aquí es hacia abajo, entonces L es un vector que tiene dirección y sentido hacia abajo. ¿Bien? Y la magnitud de L es la longitud que tiene el conductor correspondiente o el tramo de conductor correspondiente. Entonces, aquí podemos decir que F1 va a ser I por L1 producto vectorial B. Y F2 va a ser I por L2 producto vectorial B. Bien. Bueno, de aquí, esto es como lo primero. Ahora, lo segundo, que en realidad algunos supongo que ya lo he hecho, imaginarse cómo es la fuerza, qué dirección tendría que tener, qué resultante me va a arrojar. Bueno, si veo la corriente en el primer tramo, en el tramo L1, es hacia abajo, ¿no? Entonces yo lo que hago es aplicar la regla de la mano derecha y digo, bueno, la corriente I la cierro, o sea, cierro los dedos de la mano derecha desde la corriente hacia el campo magnético. En este caso sería así y luego así, ¿bien? Hacia adentro de la pizarra. Entonces eso me va a arrojar una fuerza en este sentido. Según cómo indica el pulgar, digamos, yo cierro los dedos de la mano derecha desde la corriente hasta el campo magnético, siempre desde el primer vector hasta el segundo. Bueno, yo digo la corriente, pero en realidad sería el vector L, ¿bien? Pero bueno, como tiene el mismo sentido que la corriente, entonces directamente le digo eso. Vamos a marcarlo aquí al vector, porque si no después, bueno, el vector L estaría acá. Este es el vector L. L1 y el vector L2 estaría aquí. Ahí está. Generalmente no lo dibujo, pero bueno, vamos a hacerlo igual por las dudas. Bueno, les decía entonces, la fuerza tiene una resultante que es hacia la derecha en el caso del tramo L1. Vamos a dibujarla así. Esta sería F1. Y luego, para el caso de L2, bueno, lo mismo, ¿no? Cierro los dedos en el sentido del producto vectorial, que sería desde L2 hasta B. Entonces el pulgar me dice que la fuerza magnética va a ir hacia arriba. F2. Ahí está. Bueno, en definitiva, ahora lo que tengo que hacer, obviamente, me tengo que esperar como resultado final una fuerza neta en el primer cuadrante, porque tengo una que va hacia la derecha o en la dirección positiva de las X y otra que va hacia arriba o en la dirección positiva de las Y. Bien, entonces me tengo que esperar un resultado en el primer cuadrante. Bueno, una vez que tenemos eso, ya he imaginado el problema, ya sabemos, digamos, a dónde tendríamos que llegar, podemos empezar con la resolución matemática, que es una tontera. Yo recomiendo no trabajar con la expresión vectorial, sino trabajar con los módulos y el sentido del vector indicarlo a partir de la regla de mano derecha. Por eso hacemos esto también. Primero nos imaginamos, bueno, no nos imaginamos, sino que deducimos
a dónde tiene que dar la fuerza. En este caso yo sé que F1 tiene que tener como resultante o como sentido final, digamos, la dirección positiva de las X. O sea, tiene que ser un vector que tenga componente Y, nada más. Y bueno, lo mismo con la fuerza F2. Yo sé que el vector me va a resultar en Y positivo, o sea, tiene que tener una componente J y nada más. Bueno, entonces, si trabajamos únicamente con los módulos, vamos a ver, tramo 1, el módulo de F1 va a ser la corriente por L, por B, bueno, L1, por B y por el seno del ángulo que hay entre L1 y B. Como entre L1 y B hay 90 grados, entonces esto sería el seno de 90, que vale 1, por lo tanto esto es directamente I por L1 por B, y nada más. Bien, luego sí puedo concluir que F1 como vector es I por L1 por B y por el versor I. Bien. Después para el tramo 2 tengo que F2 es I por L2 por B, también por seno de 90 grados, ¿no? Forman 90 grados el campo y el vector L2. El campo es así, entrante, y el vector L2 es así, hacia la derecha. Bueno, de aquí directamente me queda I por L2 por B y ya está. Tengo que F2 como vector es I por L2 por B y por J. Bueno, cuestión, ahí tenemos los dos tramos. Perdón si de rato se desenfoca, ahí está. Cuestión que ahí tenemos los dos tramos, entonces luego tenemos que unirlos por superposición. O sea, combinar los efectos sería la fuerza total va a ser la suma vectorial de las dos fuerzas. Ahí está. Entonces, esto sería I por L1 por B, bueno, I más I por L2 por B en J. ¿Sí? Bueno, ahí directamente podrían poner los números. O sea, acá F como vector sería lo que vale I1, que eran 15 amperes, por L1, que eran 30 centímetros, entonces esto es 0,3 metros, por B, que eran 0,25 Tesla, me parece. Sí. Bueno, por I, más, bueno, 15 amperes, por 0,5 metros, por 0,25 Teslas, por J. Ahí está. Bueno, si alguno me chifla los resultados. ¿Alguno los ha calculado o los calculo ahora? Perdón, ¿se ve y se escucha bien hasta ahí? Bien, ahí me dicen 1,125 en I y en J, ahí les digo,
y 1,875 en J. Bueno, de 10. ¿Qué más les iba a decir? Me faltó el Newton aquí. Ajá, lo que les iba a comentar. No me acuerdo bien qué pedía el problema. Creo que dice fuerza neta sobre el alambre o una cosa así. Dice, determina la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre el alambre. Bueno, generalmente cuando lo dice de esa forma pide que lo escribamos en forma polar. No lo aclara explícitamente, pero bueno, por la duda vamos a escribirlo en forma polar. Yo sé que, a ver, para mí esto ya es suficiente, ¿sí? Aquí para mí ya está bien el problema, pero bueno, por si las moscas vamos a escribirlo en forma polar también. Igual, escribirlo en forma polar es una tontera. Sabemos que para obtener el módulo de la fuerza, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es raíz cuadrada de las componentes. Mejor dicho, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. O sea, esto sería F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Que eso va a aplicarle raíz cuadrada. Y para encontrar el ángulo, vamos a llamarle θ al ángulo, sería el arco tangente de F. Aquí les pregunto, ¿sería F2 sobre F1 o F1 sobre F2? Pueden hablar si quieren. Se ve borroso, che. F2 sobre F1 dicen. Ajá. Bien, sí sería F2 sobre F1, porque el ángulo que queremos encontrar nosotros es el ángulo con respecto a X, ¿sí? Entonces sería una cosa así. O sea, yo tengo, ¿a dónde está el? Yo tengo la fuerza, yo tengo que la fuerza F1 es así y la fuerza F2 es así. Bien, entonces si yo lo que quiero es obtener esta fuerza, es la fuerza total, digamos, y quiero este ángulo, entonces, bueno, el opuesto sería este y el adyacente sería este. Entonces, tengo F2 sobre F1. Ahí está, F2 sobre F1. Bien. Bueno, cuestión. Entonces, ¿cómo queda F escrita en forma polar? Si alguno tiene el resultado, el módulo de F es 2,18. Bueno, 2,18 newtons. Y el ángulo, ahí dice, el ángulo 59,03. Vamos a poner el 59. 59 grados, sí, sí está bien. Ahí está. Bueno, por si alguno no se ha dado cuenta, digamos, no, capaz que otros sí, pero bueno, por las dudas, el ángulo está bien que sea mayor a 45 porque la componente en J, o sea, la componente vertical es más grande, entonces el vector tiene que estar un poquito más para arriba que para abajo, que para el costado sería. ¿Se entiende? Tiene que estar un poco más vertical que horizontal. En cambio, para ángulos menores a 45 o entre 0 y 45, la componente horizontal tiene que ser más grande, porque el vector justamente está más horizontal que vertical. Y bueno, cuando el ángulo es de 45, las dos componentes son iguales, ¿sí? Entonces, una manera de ver que lo hayan calculado bien, digamos, sería eso. Bueno, la cuestión, obviamente válido para el primer cuadrante, ¿sí? Bueno, dudas, preguntas, inseguridades. El problema estaba bastante fácil, la verdad, pero por ahí alguno tiene alguna pregunta. Desactivo el micrófono, así pueden hablar si quieren. Yo lo tengo, o sea, lo tengo silenciado porque si no, por ahí se me superpone el audio, pero pueden hablar ahora si quieren. Escucha, tengo ahí una consulta con el tema del sentido de las fuerzas.
¿Cuál sería la pregunta con el tema de los ¿Por sentidos? qué, digamos, tomaría esos sentidos? Por la reglita de la mano derecha. O sea, vos tienes, en realidad, el concepto es que vos, no sé si quieres decir algo más, perdón. No, Bueno, ¿cuál es el tema? O sea, vos, siempre que tienes una carga moviéndose en un determinado sentido, vamos a suponer que tienes ahí una carga positiva, así para no hacernos mucho quilombo, una carga positiva que se mueve así. Bien, esta es la velocidad de la carga. Y vos tienes que esa carga se somete o entra en una región que tiene un campo magnético, así vamos a suponer. Este es el campo magnético. Bien, está en toda la región. ¿Sí? Entonces está aquí, pero bueno, vamos a suponer que está ahí nada más. Entonces, el campo magnético tiene esta dirección y la velocidad tiene esta dirección. O sea, si marco el plano que forman la velocidad y el campo magnético, sería una cosa así. En este sería el plano de la velocidad y el campo magnético. Bien, como para que se entienda. Entonces, la fuerza magnética resultante sobre la carga va a ser perpendicular tanto a la velocidad como al campo. ¿Sí? En este caso va a ser así hacia arriba. Bueno, acordate que, o sea, esto es como una representación gráfica nada más, pero bueno, matemáticamente vos también lo puedes ver. ¿Cómo? Y bueno, vos tienes que, la definición de esto, digamos, es Q por la velocidad, producto vectorial, campo magnético. Acuérdate que siempre el producto vectorial de dos vectores te da un vector que es perpendicular a estos dos. Es decir, perpendicular al plano que forman esos dos vectores. O sea, si B es así y el campo es así, entonces la fuerza tiene que ser perpendicular a los dos, tanto a la velocidad como al campo. Y el sentido, o sea, cómo determino si es así o así, porque esta respuesta también sería válida, ¿no? Porque también es perpendicular a los dos, tanto al campo como a la velocidad, pero tiene un sentido contrario a esto, digamos. Bueno, el sentido lo determina cómo gires los vectores, vamos a decir. O sea, eh, este producto vectorial, acordate que no es conmutativo, o sea, sí importa el orden en el que lo escribas, y siempre va, o sea, el giro, digamos, siempre va desde el primer vector al segundo. En este caso, desde B, o sea, desde velocidad hacia campo magnético. ¿Bien? O sea, en este caso sería así. Y el pulgar te va a decir, bueno, la fuerza va para arriba. ¿Bien? Siempre y cuando la carga sea positiva. Les digo por las dudas. Porque si la carga es negativa, entonces aquí tiene un menos que hace que cambie todo. Básicamente es opuesto, nada más. Cuestión. Que entonces, el sentido de la mano derecha funciona así, a partir de la regla del producto vectorial. Yo pongo los dedos de la mano derecha en el sentido de la velocidad en este caso y los giro hacia el campo magnético. Y eso me da un vector resultante en el sentido y en la dirección del pulgar. ¿Bien? Bueno, por eso les digo que es importante el sentido de giro, porque si aquí nosotros giráramos desde el campo magnético hacia la velocidad, fíjense que me da el sentido contrario, ¿sí? Apunta hacia abajo. Entonces, bueno, es importante cómo escriban esto. Y bueno, aquí lo he escrito con la velocidad, pero con la corriente es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, esto es I por L, producto vectorial B, ¿sí? Y acuérdate que L tiene el mismo sentido que la corriente. Nada más que la corriente no es un vector, por eso no podemos usar la corriente, ¿sí? Por eso inventamos un vector. Richard, ¿L tiene el mismo sentido y dirección que la corriente? Claro, bueno, eso es justo lo que estaba diciendo, que L tiene el mismo sentido que la corriente. El tema es que no puedo decir que tiene como dirección y sentido como la corriente, porque la corriente no es un vector, la corriente es un escalar. Nada más que, bueno, como para facilitar, le decimos que tiene esa dirección y sentido. ¿Qué es lo que tiene realmente la corriente? O sea, la corriente sí tiene un sentido de circulación, vamos a decir, un sentido de flujo, que es el sentido en el que se mueven las cargas. Que eso sí puedo decir que es un vector. O sea, el movimiento de las cargas, es decir, la velocidad que tienen las cargas, sí es un vector. Pero la corriente no, la corriente es un escalar. Entonces, por eso no puedo usar directamente la corriente, ¿me entiendes? Y utilizamos el vector L, que como les digo, lo inventamos. Así como el vector área, ¿se acuerdan? Que utilizábamos en la ley de Gauss o en otras leyes parecidas. Bueno, aquí lo mismo, inventamos un vector longitud, ¿sí? Que va a tener
una dirección y sentido convenientes. ¿Cuál es esa convención? Que tiene la misma dirección y sentido que la corriente. ¿Sí? Bien, gracias. No hay por Ahí qué. yo tengo otra duda. Dime. ¿Has visto que en el grafiquito ese que has hecho no tienes determinado el sentido del campo magnético, digamos? Sería el B. Sería entrante ahí, en la parte donde están las X, Aquí saliente. Ajá, es entrante. saliente, ¿no? Entrante. Sí, sí, entrante. Y eso. Acuérdate que, acuérdate que esto es tipo, o sea, cuando vos escribes los vectores así, imagínate que es una flecha. Este sería el vector. Si vos ves la flecha de frente, ves la punta de la flecha. Si vos ves la flecha de atrás, ves la cruz. Ujú. ¿Lo imaginas? Sí, 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 sí. Pero igual le quedó perdido, digamos, no sé. ¿Por qué? A ver, decime. Por el sentido de la corriente también. Porque nosotros, por ejemplo, con Cairala, decía que él tomaba el sentido de la corriente, ¿no? Del sentido de la corriente, él lo tomaba como el pulgar, digamos, y de ahí le daba el giro. No sé si me entiendes. Vos te estás confundiendo con la generación de campo magnético. Esa es otra ecuación, ¿sí? Esta es, o sea, vos te estás confundiendo con las fuentes de campo magnético. Este campo no es el campo generado por esa corriente, ¿bien? Es un campo externo. Aquí no, Ah, por eso, es fácil confundirse. Esa es la otra cosa en la que siempre fallan en este parcial. Acuérdate vos siempre que vas a tener, o sea, con campo magnético vas a tener dos problemas, dos tipos de problemas, vamos a decir. Vamos a tener dos tipos de problemas, lo que son fuerzas debido al campo magnético y fuentes de campo magnético, ¿sí? O generación de campo magnético. Y me estresa un montón que la luz, ahí está. Pasa que cuando salgo de foco, ahí está, me pongo en foco y bueno, se ilumina más, traigo luz. Bueno, la cuestión, les decía que tenemos dos tipos de problemas de campo magnético. Los que son como este, que sería básicamente fuerza sobre algo que está sumergido en un campo magnético externo. Y después tenemos el otro tipo de problemas que es un objeto que genera un campo magnético. ¿Sí? Entonces son esos dos nada más. Campo magnético externo, o sea, ya existe, no importa quién lo ha puesto ahí, yo quiero saber qué fuerza hace sobre mi conductor. Y después lo otro que es, yo tengo un conductor, quiero ver el campo magnético que ese conductor genera. ¿Se entiende? Este es el primer caso. Justamente Richard el problema ya lo planteaba todo, digamos, o sea, ya tenía todas las cosas planteadas, la carga y el campo entrante, básicamente. Exactamente, sí, 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 así es. Les pregunto, a ver, por las dudas, porque yo no estoy escuchando, o sea, yo no voy a escuchar doble, pero por las dudas, a ver, hable alguno, quiero ver si se escucha doble, me dice. ¿cómo dices? Ahí está. ¿Vos te escuchó dos veces? Eso quiero saber. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, bueno, no, bueno, ese es el tema. Pasa que no tengo se me han roto los auriculares. Bueno, por eso lo desactivo el micrófono cuando hablan ustedes, ¿me entienden? Bueno, la cuestión. ¿Este ejercicio está o quieren preguntar algo más? Bueno, si está todo bien, pasamos a otro. No sé por qué se... No sé por qué ¿Podemos se... hacer otro del otro tipo que decías? Sí, sí, ahora vamos a fuentes de campo magnético. Serían los de la parte 8, vamos a decir, de la guía de problemas. El TP8 vendría a ser. No sé por qué se le baja la calidad del video. Les juro que no es la internet. Creo. Bueno, vamos vamos a hacer otro problema entonces. Se ve bien igual. Bueno, gracias. Dejamos de fijar esto y vamos a compartir. Bueno,
Ahí hay varios para chusmear. A ver cuántos tengo de la ley de Biot-Savart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 problemas tengo de ley de Biot-Savart o ley de Ampère. Como para que no se pierdan. Ley de Biot-Savart es como la ley de Coulomb, ¿sí? Más o menos. Y ley de Ampère es como la ley de Gauss, ¿sí? Como para que sepan más o menos cuándo es más fácil que uno que otro. ¿Por qué? Porque con la ley de Ampère, o sea, ustedes lo que tienen que hacer es suponer una curva amperiana, así se le llama. Es como la superficie gaussiana, solamente que en vez de una superficie es una curva. ¿Bien? Nada más. Y bueno, con la ley de Biot-Savart lo que tienen que hacer es suponer un elemento infinitesimal de conductor que genere un campo magnético infinitesimal en un punto determinado. Entonces, esto es igual a la ley de Coulomb y esto es igual, bueno, igual no es la palabra, análogo sería. Y esto es análogo a la ley de Gauss. Entonces, ese es el resumen, como para que tengan la analogía bien y sepan cuándo utilizar uno, cuándo utilizar la otra, cómo encarar un problema. Y después, otra forma de determinar cuándo usar una o la otra, bueno, ley de Ampère generalmente y casi siempre les diría, se utiliza para conductores infinitos. ¿Bien? Y después para el resto, ley de Biot-Savart. Obviamente es muchísimo más fácil trabajar con ley de Ampère que con ley de Biot-Savart, ¿sí? Igual que con ley de Gauss y con ley de Coulomb. Pero bueno, eso como para comentarles bien. Bueno, me dicen, voy borrando yo la pizarra mientras y ustedes chusmen los ejercicios. No sé cómo dejarles, bueno, ustedes tienen el PDF igual en el grupo. Si quieren pueden ir viendo cuál les interesa más y me comentan mientras yo borro la pizarra. Bueno, ¿qué han visto? A ver, está el del el hexágono este, después está el de los 3 alambres, después tienen este de 2 alambres, parece que es uno solo, pero son dos, fíjense que aquí hay uno chiquitito, ¿ven? O sea, es un signo de pregunta esto. Después, ¿qué más tienen? Otra vez 3 alambres, este es muy parecido a este seguramente, pero no es igual, o sí es igual. Parece que lo he puesto 2 veces. Sí, qué raro, bueno. Este de otros 2 alambres. Después tienen este de 2 bobinas. Este es una configuración conocida. Bobina de Helmholtz, creo que aquí está. Bobina de Helmholtz. Bien. Y después, ¿qué más? Bueno, este es muy parecido a este. ¿Sí? Parecido a este. Bueno, tienen bastantes como para chusmear. Podemos hacer este si quieren, que a priori es el que genera más incógnitas. Ninguno entendió el chiste. El 8.6 dice alguno. El 8.6, vamos a ver. El de las bobinas. Bueno, hacemos el de las bobinas. Hacemos este entonces. Gustavo Jiménez, no, porque no te ríes de mi chiste. Bueno, lo copio y lo hacemos. Al otro tema.
Dice la llamada finalizará en 15 minutos. ¿Cómo? Bueno, les iba a decir, ¿quieren que cortemos aquí y arme otra para no interrumpir el ejercicio? Porque seguramente en 15 minutos no lo terminemos. ¿Sí? Bueno, puse extiende la llamada. No voy a pagar tu plan premium. Extenderá la llamada. Actualizaste tu plan, se extenderá. No, ¿cómo actualizaste tu plan? Si yo no tengo ninguna tarjeta de crédito aquí. Bueno, ojalá que no se extienda. Bueno, lo cortamos acá y... Lo cortamos acá y bueno, armo otra hora, ¿sí?